17 personas mueren en brutal accidente de tránsito en la comarca Ocote Tuma, en el municipio de Guaslala, en la costa caribe. De la tragedia, 25 personas resultaron gravemente heridas. Según testigos, el accidente ocurre cuando el chofer del camión en que se trasladaban las víctimas perdió el control del mismo, precipitándose a un profundo guindo de la zona. Habitantes de la comunidad La Palma, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Oaco, sufren los estragos que dejó a su paso el huracán Iota. La gran mayoría de sus habitantes perdieron todo al ser arrastrados por las corrientes del río Tecolostote. El presidente Daniel Ortega solo recibirá donaciones condicionadas por parte de organismos multilaterales debido a la sistemática violación de derechos humanos, consideran miembros de los grupos opositores. Con menor carga tributaria, los empresarios podrían ayudar ante los estragos en el país a causa de los dos huracanes, afirmó Carmen Hillebrand, presidenta de la Cámara de Comercio. Además, considera que la carta enviada al presidente puede ser más efectiva que simples comunicados. La compañía norteamericana Western Union cierra este lunes la entrega de remesas en Cuba a causa de las sanciones anunciadas el pasado mes de octubre por el gobierno de Estados Unidos para impedir esa actividad en la isla. La financiera cubana Fincimex acordó junto a Western Union suspender el pago de las remesas y el funcionamiento de los 407 puntos de su red en el país caribeño. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, da a conocer este lunes parte de su gabinete, entre ellos a Alejandro Mayorkas, quien nació en La Habana, Cuba, y ocupará el cargo de secretario de Seguridad Nacional. Para Leonel Teller, esto evidencia que la administración Biden estará al pendiente de la situación latinoamericana, entre ellas Nicaragua. Por otra parte, la administración del presidente Donald Trump autoriza oficialmente la transición al equipo del presidente electo Joe Biden. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles 3 horas de información. Hoy, martes 24 de noviembre, les estaremos acompañando con mucho gusto Odili Vargas, Jocelyn Medrano, Willy Narváez y quien les saluda, Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, Willy. Buenos días, Michelle Polanco Alvarado, y a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional. Iniciamos de inmediato con nuestras noticias y lo hacemos con una lamentable tragedia, y es que al menos 17 personas fallecidas y 25 heridos es el saldo de un fatídico accidente de tránsito registrado en la comarca Ocote Tuma, en Guaslala. El conductor del camión perdió el control del automotor por fallas en el sistema de frenos. Veamos el reporte con Marjorie Vargas. Una escena dantesca era la que se veía en la comarca Ocote Tuma, ubicado a unos 15 kilómetros del municipio de Guaslala, en el departamento de Matagalpa, luego que un camión donde viajaban al menos 40 personas presentara desperfecto mecánico en el sistema de frenos, lo que provocó que este fuera a parar a un guindo del sector de la Montañita, dejando como saldo 17 personas muertas, entre ellas 12 mujeres, 4 hombres y una bebé de apenas 4 días de nacida. Esto es un verdadero desacato. Cuando vemos mucha gente muerta. Esta muchacha está viva todavía, ¿no? Mucha gente dicen que está prensado en la cabina, el chofer. Esto es una atrocidad. Los 25 heridos fueron asistidos por los mismos pobladores de la zona, quienes los trasladaron en vehículos particulares al hospital primario Fidel Ventura de Guaslala, 4 de ellos en condición reservada, por lo que serían remitidos al hospital de Matagalpa. Va a venir la ambulancia, pero para que lo vea la ambulancia, que bueno que se lo lleve. No, mejor que se lo lleve la ambulancia, ya viene. Mire, ella va a aguantar. Sí, que mejor lo vea la ambulancia. El conductor del camión, Natanael Álvarez, resultó ileso del accidente y, según se conoció por las autoridades municipales, este se entregó a la Policía Nacional. Las víctimas mortales de este suceso eran originarias de la comarca Yarot, Jordania, Ocote Tuma y La Ceiba. Sus cuerpos fueron llevados a una iglesia de la zona en espera que sus familiares logren brindar sus identidades. Este camión era utilizado como medio de transporte colectivo y cubría la ruta Guaslala-San Antonio-Yarot. Con información de Eduardo Montenegro para Acción 10, Marjorie Vargas.
Todo el equipo de Acción 10 muestra sus más sinceras condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido en este lamentable hecho. Continuamos con otras informaciones. Comunitarios de Guavabar hicieron una huelga en las afueras de la Casa de Gobierno en demanda de alimentos y agua potable, siendo estas familias que lo han perdido todo y que además han quedado a la intemperie. Georgina Vargas nos amplía. El hambre y las necesidades que aquejan a los habitantes de Bilwi y comunidades aledañas por el paso de 2 huracanes en menos de 15 días llevó a los comunitarios de Guavabar a protestar a las afueras de la Casa de Gobierno en demanda de alimentación, pues han manifestado que tienen 3 días de no recibir comida en el albergue, donde hay más de 1.500 personas y los más afectados son los niños. Yesenia Pictan alega de que desde la mañana ellos no han comido, están en el albergue de la Universidad Pico. Ellos acaban de venir de la Casa Gobierno, del gobierno regional aquí en Bilwi, haciendo una huelga. Ellos supuestamente, como una forma de presión fueron a hacer esa huelga para que les dieran algo de comer. Ellos en estos momentos no están reclamando ni esas cosas, ellos están reclamando alimentos y agua potable. Los damnificados por los huracanes Eta y Iota desde el día del desastre están tomando agua contaminada. Don Rafael también es otro comunitario de Guavabar, donde dice que alega de que tampoco ellos fueron a hacer una huelga en el gobierno regional para que le dieran algo de comer, porque dice que ellos no tienen nada en estos momentos. Además de todo esto, la comunidad quedó totalmente arrasado, destruido y no hay nada. Venimos el domingo pasado, hasta ayer eran 8 días, hoy son 9 días y solo una vez de alimentos hemos comido. Los quejosos están solicitando a las autoridades correspondientes que tomen conciencia de los estragos que dejó este fenómeno que les está afectando hasta psicológicamente por la indiferencia de los que están al frente de la ayuda humanitaria. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Y la comunidad La Palma en el departamento de Boaco corresponde a otro de los sitios que hoy sufren los estragos tras el paso del fenómeno meteorológico Iota. Detalles en el siguiente reporte. Tras el paso del huracán Iota, la comunidad La Palma, ubicada en el municipio de San Lorenzo, departamento de Boaco, fue otro de los sitios que hoy sufre los estragos de la llegada de este fenómeno. Para poder ingresar a la comunidad ahora se utilizan estos cayucos. La fuerte corriente y llena del río Tecolostote se llevó lo que encontró a su paso, incluyendo un puente que conectaba a la comunidad. Aquí estamos sin comida, sin trabajo y sin nada, sin ayuda de ninguna clase. Solamente los vecinos que tienen un poquito más, los finqueros que se han compadecido de la comarca y han venido a dar unos paquetitos con arrocito, frijolito, el aceitito, pero de ahí ayuda de ninguna clase. Todo el mundo está con hambre, sin agua, sin nada aquí. ¿Para qué tenemos un gobierno? Pero vaya a ver a la hora de las votaciones, aquí están todititos, aquí los conocen y nos dan la mano, pero cuando necesitamos de ellos nadie se acuerda de nosotros. Puede ir de casa en casa, que no le estoy mintiendo. Así como miran aquí se encuentran todititas las casas. Y a la 1 de la mañana nosotros buscamos lo más alto para poder sobrevivir, porque aquí nosotros estábamos sin luz y sin señal de teléfono y sin nada. Cada quien sobrevivió a como Dios. Fue terrible eso que vivieron. Sí, a la 1 de la mañana, no le digo, nosotros buscando lo más alto. Mi marido es pescador y tiene un botecito y ahí montamos los niños y todo el que tenía botecito se compadecía del otro a montar sus chiquitos y buscar cómo salir. La mayoría de sus habitantes perdieron sus enseres, hay un sinnúmero de casas colapsadas y hoy solo han quedado a la espera de un corazón caritativo que llegue hasta ese lugar para poder comer, obtener ropa y hasta zapatos. Aquí no es la primera vez que llena, siempre vivimos a la orilla estamos rodeados de agua a ambos lados y le pedimos pues que él nos ayude, si él nos puede sacar de esa comunidad pues, los de un lugar donde estemos mejores, pues nosotros le pedimos pues en esa ayuda a él en esa área. Fue impactante, de pronto fue, de momento, y lo más que dilató para subir fueron como unos 20 minutos. Ya no dio tiempo, alguna gente durmió en los techos y ahora como puede ver cómo estamos durmiendo aquí
¿Se llevó varias casas? Varias casas se llevó. Esa casita está demolida. Esto aquí se me llevó las paredes. Quedé en el aire solo con el techito que es urbano, pues de plástico. Personas de buena conciencia, pues amigos de aquí, le traen a su allegado. Hay veces que a algunos, hay otros no. ¿Ves? Pero por parte del gobierno no hemos recibido nada. No hemos recibido nada por parte del gobierno. La alcaldía vinieron, solo hicieron una inspección y se fueron. No volvieron a venir. ¿Qué cosas necesitan ustedes? Por lo menos sería básicamente colchonetitas, comida, algo de comer, porque medicina, porque eso es lo más importante para los niños, para algunas personas que estamos enfermos también. No crea, aquí un brote de epidemia lo que puede resultar de eso. Los comunitarios manifestaron que el agua de los pozos está contaminada y así se la están tomando. La mayoría de los niños están presentando problemas respiratorios. Tiene 4 años, el otro 2. Hemos pasado muchas cosas difíciles. Mis niños están durmiendo sin colchón. Todos los colchones, como puede ver, están desperdiciados, otros están adentro, desbaratados para medio andar ahí. Los tengo con fiebre. Como puede ver este niño, como lo ando con una madre tos. Mi mamá los pies, mire cómo los anda, mire. ¿Y no han recibido ayuda? No, totalmente nada del gobierno, nada. Así hemos recibido ayuda, pues, económicamente, sí, y algunos finqueritos de aquí cerca, pues, para que los han apoyado, pues, en cositas así, pues. ¿A quiénes hacen ustedes el llamado? Pues el gobierno, pues que los ayude, tan siquiera con colchones. Aquí estamos totalmente sin nada, quedamos. En total son 109 viviendas las que conforman la comunidad. Alrededor de 300 familias están sobreviviendo a como pueden. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Por su parte, las autoridades trabajan para brindar un informe preliminar de los daños causados por el impacto del huracán Iota, que dejó a su paso 21 muertos y centenares de familias damnificadas en Bilwi, Huaspán, Prinzapolca, Haulover y otras comunidades de la región Caribe Norte. Marjorie Vargas nos amplía. Al menos 32.017 familias estuvieron albergadas en la costa Caribe Norte tras el paso del huracán Iota. Este lunes aún permanecen 964 en Huaspán, 560 en Bilwi y 225 en Prinzapolca, para un total de 1.749 familias, equivalentes a 8.446 personas, según lo informó la vicepresidenta Murillo. Planes techos que se han enviado a las zonas afectadas es de 267.370 láminas para recuperar techo y empezar ahí y empezar por ahí. También se ha hecho llegar cocinitas y se han hecho llegar colchonetas, frazadas, hamacas, enseres para quienes perdieron todo. El paso de este destructor huracán dejó como saldo 21 personas muertas en diferentes puntos del país y centenares de casas destruidas. Avanzamos también con todo el reporte del desastre material que va a ser presentado en su forma preliminar por el ministro Iván, compañero doctor ministro Guillermo González y otros hermanos y hermanas. Murillo anunció que se entregarán unos 100.000 bonos productivos en Bilwi, Prinzapolca y Huaspán para garantizar la seguridad alimentaria. El informe preliminar de daños será dado en las próximas horas. Para Acción 10, Marjorie Vargas. El presidente Daniel Ortega solo recibirá donaciones condicionadas por parte de organismos multilaterales debido a la sistemática violación de derechos humanos, es lo que consideran miembros de grupos opositores. Michelle Polanco Alvarado con la noticia. Según los opositores al gobierno, la ayuda prestada por los organismos multilaterales es una ayuda condicionada y mucho menor a la que han recibido los países centroamericanos, pues el resto de países centroamericanos recibieron montos mucho mayores al recibido por el gobierno de Ortega. Según los opositores, esto se debe a la política del gobierno de Nicaragua. En promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares en estos fondos especiales de atención al COVID-19 y no los 185 que obtuvo Nicaragua. Esto habla del costo para
el pueblo nicaragüense de tener una dictadura a la cual la comunidad internacional solo quiere apoyar parcialmente. Quizá el elemento más importante, sin embargo, es que de estos 185 millones de dólares, 65 millones de ellos van a ser administrados por fuera de la administración de la dictadura. La comunidad internacional, al otorgarle estos préstamos y donaciones al país, hace su esfuerzo por apoyar a los nicaragüenses que se encuentran en precarias situaciones, considera José Palé, miembro del FDN y la Coalición Nacional. En primer lugar, por su política represiva, por existir legislación restrictiva que inhibe a su régimen de recibir apoyo de ciertos estados. En segundo lugar, porque los principales funcionarios del régimen han sido sancionados por actos de corrupción y por violaciones a la democracia y a los derechos humanos. Por eso mismo, esa ayuda se está condicionando. Se están estableciendo reglas de transparencia y exigiendo que los recursos sean canalizados a través de organismos independientes como integrantes de las Naciones Unidas y bajo una estricta supervisión que debe ser acompañada por una vigilancia de todo el pueblo de Nicaragua para que los fondos no sean desviados y con la exigencia de las poblaciones afectadas para que sean invertidos en satisfacer sus prioridades, sus verdaderas necesidades. El pasado viernes el Fondo Monetario Internacional otorgó a Nicaragua un préstamo por 185 millones de dólares que serán utilizados para atender la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Sin embargo, este préstamo ha sido condicionado y en parte será administrado por organizaciones de la ONU en nuestro país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y distintas personalidades de la política nacional hicieron un llamado para ayuda a la comunidad internacional a beneficio de las familias afectadas por los 2 huracanes recientemente registrados en el país. También exhortaron al gobierno que actúe con transparencia. Veamos el siguiente reporte. Haulover era un paraíso y quedó completamente destruido por Iota, el huracán más potente que ha sacudido Nicaragua. Esa ciudad está ubicada a 45 kilómetros al sur de Puerto Cabezas y en estas imágenes que difundió UNICEF se puede apreciar la magnitud del desastre. 20 figuras influyentes del país lanzaron un SOS a la comunidad internacional, clamando por ayuda para familias afectadas por 2 huracanes que azotaron Nicaragua en menos de 15 días. Carlos Tunerman, Yoconda Belli, Azalia Solís, Enrique Sáenz, el ex embajador José Luis Velázquez, entre otros, son parte de los firmantes. En la misiva se lee que ante las urgencias que padece la población damnificada, hacemos un ferviente llamado a la comunidad internacional a brindar asistencia a familias víctimas de estos fenómenos naturales, mediante mecanismos eficaces que impidan la manipulación partidaria. También hicieron un llamado a los nicaragüenses en el exterior para que hagan llegar su solidaridad con estas familias. En cuanto a los sectores de oposición, los exhortan a unir esfuerzos y de manera unificada plantear a la comunidad internacional. Hay otras voces opositoras que temen que la ayuda internacional sea utilizada para la represión, pero así respondió al respecto el ex embajador Bosco Matamoros. Yo creo que en este momento debemos de ser muy cautos antes de llegar a ese tipo de conclusiones, porque estos fondos tienen una especificidad en cuanto a los objetivos, los propósitos y el por qué y el cómo deben de ser utilizados. Son utilizados para 2 propósitos específicos. El manejo del COVID, por una parte. Por otra parte, la reactivación de la producción agrícola. Creo que el gobierno cometería un error craso si trata de manipular la utilización de estos recursos de alguna forma y destinado a los propósitos que no han sido asignados. Los 20 firmantes alertaron la posibilidad del gobierno de Nicaragua de pretender utilizar esta calamidad para evadir sanciones individuales a sus funcionarios por corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Willy Narváez, a Acción 10. Con menor carga tributaria, los empresarios podrían ayudar ante los estragos en el país a causa de la pandemia y huracanes, afirmó Carmen Hillebrand, presidente de la Cámara de Comercio. Además, considera que la carta enviada al presidente puede ser más efectiva que simples comunicados. Detalles en el siguiente reporte.
En Puerto Cabezas hay muchas familias que pasaron de la pobreza a la miseria. Los productos son caros en una ciudad donde los ingresos son bajos. 536 kilómetros separan esta localidad de Managua. La verdad es que siempre que se dan crisis, se dan dos cosas. Hay especulación y también hay temas de que se te encarece porque vos decís, bueno, si ya no voy a tener, digamos, frijol, o me lo van a vender a mí más caro porque sabes que lo que tenés, después lo que compres lo vas a comprar más caro y necesitas el nivel adquisitivo para poder comprarlo lo más caro que vas a comprar. La presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua, Carmen Hillebrand, cree que el sector privado puede tener un mayor aporte en la economía en estos tiempos, pero en esto tendría que ser un facilitador el gobierno. ¿Cómo podemos nosotros como sector privado apoyar? Bueno, apoyás buscando cómo mejorar los potreros, cómo mejorar, digamos, toda la parte que ha sido dañada para poder seguir invirtiendo. A mí hay empresarios que me han dicho, si aquí se revierte lo del IR, yo mañana empiezo a contratar gente. Contratar gente quiere decir de que iba a haber menos pobres. ¿Yo quiero eso para mi país? Sí, yo quiero eso en mi país. Hillebrand formalmente expuso en una carta esta situación al gobierno y aclaró que no pretende que regrese el viejo modelo de diálogo y consenso. El COSEP tomó distancia de su planteamiento. Esos privilegios que se dieron en el antiguo modelo, nosotros como gremial lo hemos criticado. Y pareciera que se quiere volver ese modelo, porque cuando se quiere más bien decir que aquí solo hay un solo interlocutor, no. La gente está más preocupada por el aspecto económico. ¿Y por qué? Porque no se han resuelto varios temas y ya llevamos 2 años y medio. Y no podemos seguir mandando solo comunicados, no. La gente también está cansada de los comunicados. Aquí necesitamos acciones de parte del gobierno. En los medios de comunicación se mira un desborde de ayuda para la población afectada por el huracán ETA y IOTA. Sin embargo, la misma sigue siendo insuficiente, ya que en los albergues la población clama por alimentos. Willy Narváez, a Acción 10. 3 comunidades de Bilwi quedan devastadas tras el paso del huracán Iota. Valesca Rivera nos dice cuál es la demanda de la ciudadanía en esta zona de nuestro país. Las comunidades de Jalover, Crincrín, Guaguabar, Río Coco son de las más afectadas en Puerto Cabezas. Quienes han logrado ingresar hasta estas comunidades pese a los caminos intransitables han constatado que la comunidad de Jalover, donde pasó el ojo del huracán Iota, se unió al mar, dividiéndose en 2 partes. El huracán ETA también causó estragos en el lugar, derribando casas, pero las imágenes señalan que este último huracán eliminó por completo esta comunidad. Sus habitantes aún permanecen en albergues. Por otro lado, las viviendas en Río Coco aún permanecen anegadas. El nivel del agua supera en algunos casos el techo de las mismas. Solo un pequeño número de estas resistieron la fuerza de los vientos. Y ahora aquí han habido casos por el huracán ETA. Se inundó pues parte de la ribera de la comunidad. Lo arrastró a unos cuantas viviendas y el resto pues las letrinas que han habido en las riberas del río. Entonces después los siembros, los cultivos en los campos, tanto los frijolares, los arrozales que tenían en los campos y los cacautales, que totalmente, bueno, se han destruido pues. Crincrín es otra de las comunidades afectadas, casi destruida por completo, al igual que Guaguabar. Los más de 1000 ciudadanos que permanecen en los refugios aún piden ayuda para reconstruir sus casas. Para Acción 10, Valesca Rivera. La población damnificada de Bilwi demanda transparencia en las entregas de zinc, pues según declaraciones de los habitantes de la zona, se está dando prioridad a los familiares de personalidades que trabajan de la mano con el gobierno. Georgina Vargas nos cuenta más. Que ejecuta el gobierno de entrega de techo para las familias que fueron afectadas por el huracán Iota y ETA ha dejado al descubierto que la distribución no está siendo equitativo y que los familiares de los responsables del plan en Puerto Cabezas son los que están siendo beneficiados, aseguran los habitantes del barrio El Muelle y Telma Morales, que durante este sábado hicieron largas filas en espera de una respuesta positiva. Los ánimos se caldearon hasta el punto que hubo agresiones entre los pobladores durante la entrega de ese material. Los jueces, los que están aquí del barrio, ellos ponen censo a la hora llegada
cines y no nos dan a los que pusieron censo. Es injusto. Yo tengo niña chiquita y está durmiendo ahí afuera, mira. Y la casa está destruido todo de aquí, la casa. Mira si es mentira. ¿Y tu hija me dijiste que está enferma? Sí, mi niña salió con malaria por el mismo que no nos dan zinc. Mira, ahí está mi casa derrumbada. ¿Y hoy ustedes qué están haciendo aquí? ¿Están haciendo huelga? La verdad queremos cines porque ellos agarraron y ellos no eran justos, que ellos, su casa eran buenos, ellos mismos destruyeron para que le dieran cine. Y las casas que están destruidas no le dieron cine. ¿Y por eso están haciendo huelga? Por eso estamos haciendo huelga, porque tenemos todos los humanos, tenemos los mismos derechos que los otros. Los afectados instan a las autoridades centrales a que fiscalicen a sus delegados en el Caribe Norte, pues temen no ser incluidos. ¿La donación para qué vino? Para toda la gente damnificada. Para toda la gente beneficiaria. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita, pues? Dándole a su gusto a los que ellos quieren por partido. Hay una parte que no nos han dado, andamos reclamando nuestros derechos. ¿Por qué no le han dado? ¿Qué le dicen? Porque dice que la casa no cayó, solo le están dando a los que la casa cayeron. Eso no es una donación, que ese parejo. Todos sentimos el huracán, el golpe. Desde el viernes empezó a llegar el cargamento de zinc destinado para los afectados, que es casi la totalidad de la población del Caribe Norte. La incógnita, según los damnificados, es que si habrá transparencia en su distribución. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Y en otras informaciones, una persona fallecida y cuantiosos daños materiales dejó el volcón de un camioncito entre Río Blanco y Matiguás. Los ocupantes del vehículo son comerciantes de Rosita. Mayor información con nuestro corresponsal en la zona, David Mendoza. Una persona fallecida solo identificada como Jonás, 1 con graves lesiones y 3 con lesiones de consideración, dejó el volcón de un camioncito del puente de 650 metros carretera Río Blanco-Matiguás. Según el conductor, el accidente se dio por desperfectos mecánicos. Cuando yo vengo aquí bajando yo vengo bien desde allá, si nosotros me acabo de parar allá arriba en una loma, le echamos agua al radiador, chequeamos todo viene normal. Cuando yo agarro la bajada, que hermanito, por Dios, se me van los frenos, se me engarrotan. Se estrelló aquí. Sí, quise enderezarme ahí, pero fue... ¿Y el muchacho venía con usted en la cabina? No, el muchacho venía arriba. En el camastro venía. Okay. ¿Su nombre completo, hermano? Roger Antonio. ¿Y el muchacho no sabe? No sé. Al lugar del accidente se movilizó una ambulancia del MINSA, también la policía de Matiguás, para realizar sus debidas investigaciones. Aquí pasé a las 5:45 más o menos. Ya vengo a a Río Blanco. Llegué y me regresé, y cuando regresé ya estaba el camión. En el camioncito trasladaban cerdo. Las 5 personas son comerciantes de Cucalaya. Estos se dirigían a la ciudad de Matagalpa. Según información, el fallecido, aprovechando el viaje, iba de compra para abastecer su venta. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza. Regresamos con ustedes. Un hombre de unos 50 años de edad y que al parecer era tomador consuetudinario fue encontrado ahogado la mañana de este lunes en la quebrada en el municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí. Veamos el siguiente reporte. Sumergido entre las aguas de un pequeño río que solo en tiempos de invierno se activa, fue encontrado la mañana de este lunes el cuerpo sin vida del ciudadano identificado como Santo Felipe Espinosa Velázquez, de 50 años. El hecho se registró cerca del cementerio en la periférica del casco urbano del municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. Se presume que la víctima, quien cruzaba constantemente el riachuelo y que era un supuesto tomador consuetudinario, cayó accidentalmente en el agua y por su estado de ebriedad no pudo salir y se ahogó. El cadáver fue rescatado por miembros del cuerpo de bomberos de la localidad. El hombre habitaba en el sector de Tierra Blanca. En San Juan de Limay, Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Momento de una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Un gigantesco destello seguido de una explosión con onda expansiva alarmó a los habitantes de la isla de Olmetepe. Hasta el momento nadie puede dar una versión oficial al respecto para aclarar lo ocurrido. Veamos el siguiente reporte.
Todo marchaba normal en Altagracia, isla de Ometepe, cuando de repente se observó una detonación con un gigantesco destello seguido de un estruendo con onda expansiva, lo que alarmó a todos los habitantes de la isla de Ometepe, quienes se formulaban preguntas de lo ocurrido y especulando al respecto. También fue asociado a la actividad volcánica, algo que Sismología de INETER no registra. Hasta el momento nadie puede dar una versión oficial al respecto para la aclaración de lo ocurrido. En Altagracia, isla de Ometepe, para Acción 10 les informó Álvaro Álvarez. Seguimos con más informaciones. Más de 280 familias damnificadas en el Cerro Quilambé, en Huihuilí, Jinotega, 50 viviendas totalmente destruidas, las cuales urgen de ayuda en todas estas comunidades. Vamos a ver a continuación el reporte de Álvaro Álvarez. Una de las zonas más afectadas de Jinotega es el Cerro del Quilambé, donde unas 50 viviendas completamente fueron destruidas por el deslizamiento de tierra y las crecidas de las pequeñas fuentes que salen de este macizo. Las casas se partían, las crecidas de los caños que eran pequeños criques se convirtieron en ríos. Quizás que la casa a lo mejor quedó rodeada y a Dios pues tuvo misericordia y ellos pues no salieron afectados, pero nosotros estuvimos, ¿verdad?, de acuerdo con ellos para traerles de ahí, ¿verdad?, ayudarles a través de ayuda de la gente acá. Todos acá pues estuvimos organizados ayudándoles, ¿verdad? Unas 250 viviendas fueron destruidas parcialmente. Esta zona fue seriamente afectada por el huracán Iota. Lo que hay es, ¿verdad?, aguas contaminadas. Hablando de eso, ¿verdad?, entonces para tomar, estamos pues no sé qué epidemia irá a venir, ¿verdad?, porque aguas contaminadas. Aquí a veces los ayudan los mismos hermanos. Ayer las iglesias los trajeron. La iglesia, la Jesús de Refugio, Paquete y la Ríos y Aguaví. Y me obligó el cerro, hermano, porque ¿para dónde? Las quebradas los atrapan a todos. Ahorita vienen unos pobrecitos ahí cargando chanchos, sacos y todo. 4 comunidades que están en la falda del Cerro del Quilambé fueron las más afectadas. Unas 280 familias urgen de ayuda ya que perdieron todo. Con la colaboración de Denis Alanís, en el Cerro del Quilambé, Huihuilí, les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Retornamos al ámbito nacional. Un ciudadano de 33 años de edad fue asesinado de 2 disparos cuando intentó defender a su hermana del supuesto autor del hecho, que intentó sobrepasarse con la joven. La tragedia tomó lugar en el barrio Loma Linda de la capital. Veamos el reporte que nos ha preparado Valesca Rivera. Gerson Alexander Ortiz es el señalado de quitarle la vida a David Briceño López, de 33 años. Fuera de cámara, familiares relataron que Ortiz intentó sobrepasarse con la hermana de la víctima. Este intentó defenderla propinándole golpes al supuesto autor de los hechos, quien después del incidente decidió dar persecución a bordo de una moto y propinarle 2 disparos cuando este y su hermana llegaban a su casa ubicada en el barrio Loma Linda, en Managua. Este intentó darse a la fuga, pero ya fue detenido. Se presume que es boxeador. Los hechos se originaron en un bar de ese mismo sector donde labora la hermana del fallecido. Él deja en la orfandad a 2 niñas, la menor de 3 años. Su familia exige justicia y piden se dé con el paradero de un supuesto cómplice que manejaba la motocicleta donde se movilizó el acusado. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera. Una caravana con ayuda humanitaria de Cruz Roja Nicaragüense partió la mañana de este pasado sábado hacia el departamento de Rivas a realizar la entrega de más de 1000 paquetes alimenticios a las familias que resultaron afectadas a causa de los 2 recientes huracanes registrados en nuestro país. Kaylin Espinales nos amplía. La mañana del pasado sábado 21 de noviembre partió una caravana con ayuda humanitaria de la Cruz Roja Nicaragüense hacia el departamento de Rivas para realizar la entrega de 1000 paquetes de alimento que consiste en arroz, aceite y frijoles, azúcar, avena y agua, las que fueron distribuidas a las familias de la comunidad 8 Mogo Belén, Potosí, Barraza, San Rafael, La Ceiba, que resultaron afectadas a causa del huracán Eta e Iota. Familias que fueron seriamente afectadas por la tormenta Iota. Esta entrega se hizo gracias a la coordinación entre los gobiernos municipales y Cruz Roja Nicaragüense. Asimismo, gracias que somos parte de los Comupred de esta zona, entonces
ahí hicimos esta intervención y esta coordinación para llevar esta ayuda. En dicha entrega simultáneamente se realizaron actividades lúdicas con niños y niñas a través de la Brigada de Ayuda Psicosocial de CRN, en la que participaron 305 niños y niñas, permitiendo compartir espacio seguro para la recuperación emocional a causa de las afectaciones que ha tenido la comunidad tras el paso de los huracanes. De hecho es una alegría pues para toda la familia y para nosotros mismos pues estar dando acompañamiento para atender a las familias que sí realmente también ahorita en estos momentos, después de este gran problema del huracán Iota, que afectó por medio del rebalse del río Chomogo, sí pues estamos dando la atención requerida con estos paquetes de alimentos. En esta actividad participaron 35 voluntarios de la filial de Rivas y 6 de la sede nacional como apoyo a esta intervención de ayuda humanitaria. Para Acción 10, Kaylin Espinales. Más de 300 familias afectadas por el huracán Iota en Tola Rivas fueron beneficiadas por parte de Fundación 10. Claudia Torú. Parte de nuestra primera entrega de la campaña Sumemos Acciones para los afectados por el huracán Iota, 300 familias fueron beneficiadas con paquetes de alimentos, colchonetas, agua, leche, pamper, pertenecientes a comunidades de La Novia, Cañas García, Caña Arriba, Nancimí, El Limón, La Uva, El Astillero y Las Salinas, todos pertenecientes al departamento de Rivas. Cuando yo salí de mi casa no pude salir porque la corriente estaba muy fuerte, entonces lo primero que mi marido me gritó, que me subiera en el árbol de mango, porque la corriente estaba muy fuerte y no podía pasar. No, a mi casa siempre la corriente ha entrado suave y yo pensé que esta vez iba a ser igual, pero no. Cuando yo salí de mi casa el agua la tenía a la cintura y yo pensé que yo me iba a morir arriba de ese árbol. Yo me siento todavía traumada cuando yo oigo la lluvia. Puentes derribados, casas destruidas, caminos intransitables es lo que dejó a su paso el huracán Iota en las comunidades de Tola en Rivas. Hay quienes lo han perdido todo, pero lo que no se pierde es la esperanza. Quedamos sin nada. La casa se la llevó. Tuviste nuestra cosa y se nos ha hecho muy difícil pues recuperarla. Eso es todo. Gracias. ¿Con quién viví? Con mi mamá y mi abuela. Perdieron todo. Todo lo perdimos, las camas, pues la ropa, la casa la dejó desbaratada. Con costo pudimos salir, estarnos mojando en una loma con un montón de niños. Fue terrible, muy terrible. Pues yo me siento bien, gracias a Dios. Este es de mi hijo que se la están dando, pero como él no está, yo se la estoy recibiendo. Yo me siento bien agradecida porque gracias a Dios mi hijo no se ahogó, pero salvó su alma y aquí está lo que le están dando. Gracias a Dios. Estamos vivos porque Dios es grande. Nosotros confiamos grande en Fundación 10, cumple y está siempre alerta con las necesidades de todas las personas que lo necesitan. Gracias a la población nicaragüense. Queremos agradecer a Tortirrica, Banco de Alimentos de Nicaragua, pero sobre todo a todos los nicaragüenses, personas de buena voluntad, por traer sus donativos y la confianza que han depositado en Fundación 10 para lograr beneficiar a las personas que tanto lo necesitan en estos momentos. Con imágenes de Julio González, informó Claudia Toruño. La periodista Kaylin Espinales nos cuenta la historia de un pequeño de 6 años de edad, el cual es cuadrapléjico desde que tenía 4 meses de vida a raíz de una parálisis cerebral. Hoy día, ser madre soltera de 3 hijos es un reto a diario que se vive en Nicaragua, más cuando un hijo presenta múltiples enfermedades que requieren un cuidado especial. Tal es el caso de Lorena Rosales, una madre originaria de Bonanza que vive luchando por su hijo Minor Eliezer Hernández Herbacio, de 6 años de edad, quien desde sus 4 meses es cuadripléjico secundario tras una parálisis cerebral. Yo soy madre soltera de 3 niños y el papá de mis niños no me ayuda. No, yo no trabajo. Va a cumplir 6 años y él no habla, no camina, no se sienta. Para todo hay que alimentarlo.
Según nos cuenta Rosales, gracias a Dios ha contado con la ayuda de sus padres. Sin embargo, no ha sido suficiente para sufragar los gastos, además que necesita una silla de ruedas, leche y tratamientos para su hijo. Bueno, solicito ayuda, ¿verdad? Especialmente al señor Víctor Rosales, ¿verdad? Que he visto que ayuda a bastante gente, pues que me apoye con una silla de ruedas especial para el niño, o en lo que pueda, los fieles televidentes que me apoyen con su tratamiento, su leche, ya que no cuento con la ayuda de otras personas más que de mis padres. Asimismo, requiere de un especialista para las terapias especiales. Si está en su corazón ayudar, puede contactarla al número 5790-0723 con imágenes de Ángel Ruiz. Les informo para Acción 10, Kaylin Espinales. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Nuestro país ha sido fuertemente golpeado desde el 2018 hasta la fecha. Crisis política, crisis económica, crisis social y por supuesto también con los últimos huracanes, con la pandemia, algo que sin duda ha dejado a nuestro país en un nivel de vulnerabilidad altísimo, con pocas alternativas de solución, según lo visualizan algunos. Otros apuestan por una salida democrática, una salida que garantice la seguridad de la ciudadanía nicaragüense, pero de manera integral, ¿qué elementos, qué alternativas darían solución a todas las problemáticas que tenemos como país? Estamos en la compañía de un invitado que nos visita del foro Fortaleciendo la Convivencia y que pues prácticamente nos va a abordar parte de estas temáticas. Un rostro muy conocido, fue diputado y también estuvo muy activo en la política, le fue quitada su diputación en un momento de la política nacional. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Qué propuestas tiene para Nicaragua? ¿Qué visión de nación? Willy Narváez, ¿de quién se trata? Además fue empresario y también amante de la pintura. Alejandro Bolaños David nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Willy, gracias Jocelyn. Un placer que nos acompañe. Un gusto acompañe. estar aquí con ustedes. Definitivamente un placer también para nosotros. Público nicaragüense que tanto necesita de buena información. ¿Qué ha hecho Alejandro Bolaños David en estos últimos años? ¿Qué visión de nación tiene? ¿Y cuál es el sentir suyo respecto a la situación actual de Nicaragua? Bueno, después de manejar el Laurel, el centro de capacitación, por un buen tiempo, decidí retirarme y jubilarme y dedicarme a la pintura. Entonces, pinto y pueden ver los cuadros, pueden entrar a la página web mía, es www.alejandrobolanos.com y ahí aparece la Sagrada Selva. Mi tema es la naturaleza, tratar de preservar en la medida de lo posible lo que nos queda de bosques pristinos, de bosques donde pueden habitar los animales, cohabitar los animales con nosotros los humanos sin necesidad de matarlos. Eso. Sin embargo, esa faceta tampoco le ha quitado la perspectiva, la visión en cuanto a cómo marcha la política en el país. No, nunca, nunca. No sé, yo llevo el gusanito de la política, como dicen, siempre lo he llevado, pero no tanto una política partidaria, sino más una política de nación, de buenos proyectos y políticas de desarrollo. ¿Han surgido algunos proyectos de oposición? ¿Cuál es su visualización que tiene con respecto a la postura del gobierno en este tiempo y también sobre el papel que está jugando la oposición en este país? Bueno, la mayoría de las personas con las que yo interactúo y platico coinciden que
La oposición, por un lado, está bien fragmentada, bien dividida. No han tenido la capacidad para superar lo que se conoce como el ego individual, las necesidades de querer ser cada quien el que manda. Eso es bien complejo en el manejo de la oposición y no han podido ponerse de acuerdo en un proyecto de nación. No han podido hacer un plan en donde todos puedan salir ganando. No han podido conversar, tener un diálogo en el que se escuchen. Un proverbio árabe dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Usémosla así. Debemos de escuchar más y tratar de forzar lo que uno anda queriendo hacer menos. ¿Qué opina, don Alejandro, del rol de los partidos políticos, incluido el conservador, del cual pues sabemos que usted ha sido bastante activo a lo largo del tiempo como un conservador, como alguien que ha dicho en reiteradas ocasiones hace años, un opositor frente también a las críticas, porque hubo un momento en el que se le criticó fuertemente cuando le fue regresada su diputación y algunos hasta dijeron que a lo mejor es que había hecho algún arreglo con el presidente Ortega, ¿no? Sí. Y también se le cuestionó el hecho de haber hecho quórum con el gobierno, con los diputados, en un momento donde se iba a reformar el presupuesto de la República. Pues más que el presupuesto de la República era una ley del ejército, lo que estábamos empujando. Pero también hubo algo económico relacionado con el Fondo Monetario Internacional en ese tiempo. Bueno, yo lo que veo es que el gobierno ha cometido muchos errores. No ha sabido responder con asertividad a la crisis que se le plantea o que se le planteó, por ejemplo, en el 2018. Esa capacidad le costó mucho al gobierno manejarla. Creo que es producto de las emociones. Las emociones son las que impiden que las personas, las emociones negativas son las que impiden que las personas se pongan de acuerdo. Mientras esas emociones sean subconscientes y no las podamos traer a la superficie para manejarlas con inteligencia emocional, no vamos a poder salir adelante. Esa es la realidad. El gobierno, después de haber hecho, para mí, una crisis mayor, creo que producto de la presión externa, producto de un montón de fuerzas que le cayeron encima, recapacitó, se dio cuenta y ahora anda buscando regresar al 2017. Eso es lo que han dicho ellos. La economía, donde estábamos bien, donde todo el mundo estaba trabajando y nadie se estaba matando. Bueno, si ese es el deseo, pues es un buen deseo, porque... ¿Pero qué muestras considera usted que existen de ese deseo que usted observa en el gobierno? Porque se le ha hecho llamados de la comunidad internacional, se ha hecho llamados a nivel nacional, sobre todo por la última trilogía de leyes, que de hecho ha sido un clamor a gran voz. ¿Qué indicios puede usted observar de esa voluntad que aparentemente está viendo? Yo lo que observo ahí es que es una cuestión como de estrategia, como un juego de ajedrez. ¿Entendés? Uno dice, hombre, estoy fregado, tengo una presión muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer un plan para ver cómo salgo de esto mejor. Entonces, en esa es un proceso que ellos han asumido de negociación con todo el mundo, pues, con la oposición, con la OEA, ¿ves?
¿Por qué? Porque la voluntad del gobierno ha sido, pues, tratar de sostenerse en la medida de lo posible y jugar ese juego de ajedrez para negociar mejor. ¿Cuándo cree usted que se estaría sentando Por a ejemplo, negociar? los presos ¿con políticos quién? no los ha sacado el gobierno. ¿Son fichas de negociación? Digo yo. Esa es mi creencia. ¿Por qué los va a tener ahí? O sea, es sentido común. ¿Me explico? Son fichas de negociación. Entonces están jugando un juego de estrategia política de negociación, eso es todo. Y eso, pues, para mí no es cambio. No es el cambio que quieren los nicaragüenses. No es el cambio que queremos nosotros. No es suficiente. No es suficiente. El gobierno, al igual que nosotros todos los nicaragüenses, necesitamos entrar en un proceso de entendimiento, de tratar de buscar cómo coincidir para sacar este país adelante y que todas nuestras familias puedan crecer en este país. ¿Qué papel tienen los partidos políticos en este proceso? ¿Ha sido un papel de perdedores, de ganadores, de gente con inteligencia emocional? ¿O cómo usted lo calificaría? Como le decía, incluido partidos como Ciudadanos por la Libertad, como el Partido Conservador, como el PLC. Mira, el Partido Conservador, voy a hablar pues con propiedad, porque nosotros hicimos una estrategia hace muchos años con Alfredo César y los directivos del Partido Conservador, de que pues yo iba a hacer mis 4 años de presidente, o mis 2 años que me queda, lo que dicen los estatutos, yo iba a cumplir con mi presidencia y como buen conservador yo me voy a mi casa, pues. Y él asumía después, pero hicimos un plan para organizar al partido de tal forma de que el partido ya tuviera buena representación en los diferentes municipios y centros de votación. Entonces eso ya lo tenemos. La juventud que ha logrado captar el Partido Conservador es fuerte, pues. Pues tenemos buenos líderes jóvenes, ¿ves? En el Partido Conservador eso es bueno. Y no hay pleito interno, nadie se está peleando, es un partido bien organizado, chiquito, pues no tiene muchos miembros, pero pues ahí está, es un carrito chiquito que funciona y que está capacitado para correr en cualquier elección. No sé sobre los otros partidos, pero yo he observado que ha habido una mezcla entre lo que se conoce como movimientos políticos, que no son partidos políticos, movimientos sociales, organismos no gubernamentales, líderes de la sociedad civil, con partidos políticos. Y entonces esa mezcla de los intereses de personas que están en movimientos sociales versus los que pretenden ocupar posiciones y cargos, no solo en el partido, sino que en el gobierno, porque si quieres entrar a trabajar en el gobierno no tenés que pasar por el partido para que te elijan. ¿Me explico? Entonces, hay una enorme cantidad de personas que es el sector social que no sabe cómo entrar a las puertas y a los edificios de esos partidos para poder pretender y ser parte de. Pero ¿quién debe sumarse? Porque hemos escuchado que han hecho hay llamados, eso. por ejemplo, la gente de la coalición a los partidos políticos a sumarse, incluido y sobre todo en el caso de C por L. Porque también, don Alejandro, ¿cómo usted respondería? Primero, número uno, ¿quién debe sumarse? ¿O cómo debe ser esto? ¿Quién se suma a quién? ¿O si es un esfuerzo unificado sin estar uno por encima del otro? En este momento no te podría responder quién se suma a quién. Ese no es el... No es el meollo del asunto. Para mí que eso no es el meollo, no. El meollo del asunto en este momento es que se sienten y se escuchen. Y una vez que se comprendan, ellos mismos van a decir a dónde es que quieren caminar. Yo no tengo por qué decirles. Mi función como coach en este caso es facilitar un proceso para que haya un acuerdo que lo una a todos y que todos salgan ganando. Pero eso no ha estado pasando a nivel de la política.
¿Ves? A nivel de la política partidaria, no quiero ni siquiera hablar de los partidos políticos en este momento, porque ahorita quiero que hablemos de lo que estamos queriendo montar, este foro. Este foro es un foro muy especial. Es un foro que pretende juntar a personas de diferentes sectores, de diferentes ideologías, que en su carácter personal, sin representar a ningún partido ni a nadie, ni a su empresa, ni nadie, son personas que llegan, entienden lo que está pasando y entramos en un proceso de conversación en donde se escuchan mutuamente para lograr acciones al final. ¿Qué acciones debemos de tomar para salir adelante? Este foro está... Ese resultado, espero yo, pues, y es nuestra esperanza, pues no yo, pues, sino nosotros, hablo de nosotros, porque somos un grupo de personas de diferentes partes de la sociedad nicaragüense que nos juntamos para hacer esto. Entonces, esperamos todos, pues, que esto que salga de ahí sea útil para otros y que lo adopten como una herramienta de solución a los problemas. Este foro está previsto para el próximo 28 de noviembre y tiene como nombre Fortaleciendo la Convivencia. En este caso han invitado a estos actores de oposición. Usted mencionaba algo a lo largo de la entrevista, y es que se deben de deponer esos intereses. Hay personas, o se ha criticado más bien el hecho de que hay figuras que están muy metidos en el aspecto de la presidencialitis. Entonces, en este caso, deponer este tipo de intereses es importante para poder dar paso a la oposición en este país. Sí, yo he visto, por ejemplo, y aquí yo hablo las cosas con claridad, pues no me sale de otra manera. Hay un montón de empresas que están ligadas al gobierno, que son empresas que funcionan en la economía nicaragüense y que estaban funcionando junto con otras empresas que no pertenecen, no están ligadas al gobierno. Así ha sido. Estos empresarios ligados al gobierno piensan, así como te estoy diciendo, empresarios, sandinistas, si vos querés, porque pues ellos son sandinistas, pues, y bendito sea, y ¿cuál es el problema? Si aquí cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, ellos quieren convivencia, ellos necesitan convivencia, ellos necesitan salvar sus empresas, ellos necesitan salir adelante. O sea, las necesidades humanas son mucho más poderosas que cualquier ideología política. No nos enredemos. Para quedar claro, toca Alejandro, este foro Fortaleciendo la Convivencia no es una nueva organización que aglutine solamente a opositores, sino lo están viendo como un elemento facilitador donde puedan converger distintas corrientes y sectores y se puedan entender. ¿Sería como una organización para liderar un diálogo? Sí, un diálogo nacional, para que la gente se ponga de acuerdo, escuchándonos. ¿Ya han hecho ustedes invitaciones a los sectores que pueden ser incluidos? ¿Qué respuesta han recibido? Bueno, por el momento comenzamos a invitar ayer, el viernes, el sábado pasado. No sé, tal vez hay como unos 50 personas que se inscribieron, que yo sé, el día de ayer. Hay un cupo máximo de 150 personas, porque el salón que queda detrás de el Multicentro Las Américas, entras la curvita CIFA, ahí nomás hay dos edificios. El primero es el Hotel HEX, H-E-X, y el segundo es el Centro de Convenciones, muy hermoso, muy grande, muy amplio, para 150 personas, bueno, es para 600 personas, pero no queremos más de 150 para mantener las distancias. Correcto. Y queremos el uso de las mascarillas cuando estemos en el foro.
¿Quiénes son estas 150 personas? ¿A quiénes han invitado, por ejemplo? ¿Son Bueno, personas individuales o son individuales. personas que, por ejemplo, están dentro de las organizaciones como coalición, como alianza La mayoría de las cívica, personas siempre están en algún tipo de organización, aunque sea religiosa, pues. Entonces, se invitan a las personas que nosotros hemos visto que son líderes, que se destacan, que si cambian ellos de pensar, van a influir en un montón de otra gente porque ellos son jefes, son líderes, son personas que tienen capacidad, y también se están invitando a personas del sector sindical, del sector social, que son jefes de ellos mismos. ¿Me explico? Y personas que son humildes, hay personas que tienen mucho dinero. Don Alejandro, hay una mezcla de todo eso, pues. ¿Hasta este momento usted considera de que este tipo de foro van a ayudar a la ciudadanía en general o a estos actores políticos, y considera de que hasta este momento la oposición no está preparada para ir a un diálogo nacional con el gobierno? Yo quiero proponer algo. No hablemos de oposición, hablemos de proyectos de nación, hablemos de ser propositivos. Cuando estamos así, dale que darle, no llegamos a ningún lado, hay un desgaste tremendo. Pero si nos juntamos y somos propositivos en un solo proyecto, si pensamos en un proyecto de nación, en vez de estar pensando con el ego, salimos adelante. Si no, no. Si no, no va a haber un contrato social que se necesita en el país, y vamos a seguir en lo mismo. ¿Cómo se ve Alejandro Bolaños Davis en este momento, en este contexto? ¿Se ve como un opositor o como un facilitador? Yo soy propositivo, yo no me veo, yo tengo un proyecto de nación, yo no estoy en contra de nadie, no soy opositor de nadie, más bien soy un facilitador para que las personas todas puedan satisfacer sus deseos, sus necesidades, pero no me voy a oponer a nadie. Yo lo que quiero es un proyecto de nación, nada más. ¿Por qué tenemos que ser opositores? ¿Por qué no somos propositores? Esa es la pregunta. ¿Por qué no pensamos en una tercera vía en vez de estar, dale que darle? ¿Me explico? Ese ha sido nuestro problema, que no escuchamos, no tenemos empatía con las otras personas. Muchos quizá pudiesen hacer un análisis a priori de lo que usted acaba de mencionar y estarían con la desconfianza que ya se ha vuelto parte de la cultura nicaragüense en este contexto, y decir, si él no se ve como opositor, entonces se podría ver más bien como un aliado. ¿Cómo usted respondería a las personas que podrían reaccionar? Yo soy aliado de todo aquel que tenga pensamientos positivos para Nicaragua. Así de sencillo. No me opongo a nadie. ¿Incluido el gobierno? Claro. ¿Por qué no? Si el gobierno es el que más necesitamos tener, gobierno que piensen positivamente para el país. ¿El gobierno actual considera que está pensando positivamente para el país? ¿El gobierno actual considera que está pensando positivamente para el país? Usted hablaba de una búsqueda para llegar al 2017. Hay una mezcla. Hay una mezcla en el gobierno, hay de todo ahí. Hay personas que están resentidas, hay personas que quieren esto. Hay de todo, igual que en la oposición. Mire, yo lo que sé es esto, que con quien yo hablo, todo el mundo me dice, queremos convivencia. No hay una persona que no lo quiera. De este lado, del otro lado, de cualquier lado, Nicaragua entera está pidiendo convivencia. La vía del diálogo. No? ¿Por qué estar pensando en obstáculos para la convivencia? Mejor pensemos en cómo poner puentes para convivir mejor. ¿Y la vía del diálogo es el único camino que va a llegar a la convivencia? Por supuesto. En este caso, entendernos. ¿Cómo te voy a entender si no me explicas? Cuando nos comunicamos nosotros los humanos, podemos hablar a 3 niveles. Aquí, nada más, solo la razón, que es bien abstracta y nos mete en problemas a veces, porque es bien juzgativa.
las emociones, podemos tocar el corazón o el espíritu. Y esa profundidad enorme se logra en transformaciones personales en otros círculos. Pero ¿por qué no tratar de entendernos con más empatía, que es a nivel del corazón? ¿Por qué no tratar de ver a la otra persona como persona? ¿Por qué la vemos como diablo? ¿Por qué al otro lo vemos como terrorista? ¿Al otro lo vemos como salvaje? ¿Al otro lo vemos como... No. El detalle es que en la política nicaragüense el gobierno ve a opositores de esa manera y opositores ven al gobierno de esa manera. Entonces siempre está ese conflicto. Lastimosamente esa ha sido nuestra realidad, que vivimos en un mundo reactivo. Reactivo. Vos me pegás, yo te pego. ¿Ah? Muy visceral. No se puede ser así, hombre. ¿Qué opina, don Alejandro, sobre aquellas personas, no solamente a nivel de Nicaragua, sino por ejemplo de la comunidad internacional, que piensan y lo han expresado, que el gobierno de nuestro país y el presidente Daniel Ortega es un gobierno que tiene algunos matices de dictadura o de régimen? ¿Usted comparte esta opinión o difiere totalmente o parcialmente de ella? Sí comparto. En este país las dictaduras han sido comunes, han sido parte de nuestro sistema político. A ratos él fue electo democráticamente y estuvo bien, democráticamente electo, pero a ratos se comporta de otra manera. Entonces hay de todo, pues, momentos, hemos tenido diferentes momentos en nuestra historia. Ahí vas a ver en el foro una presentación que va a hacer Néstor Avendaño, en donde en la historia de Nicaragua hay dos momentos en donde se cae la economía de viaje. Un momento fue cuando Somoza cayó y este momento de julio para acá ha sido el otro. Han sido terribles en el impacto de la economía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El país se fue a pique. Mira, este país necesita liderazgo. Liderazgo en el sector privado, liderazgo en el sector social, liderazgo entre los sindicalistas, liderazgo en el gobierno. El liderazgo es lo que más necesita este país, y para ser buen líder, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es el océano el cuerpo de agua más grande del planeta? A ver, en este aspecto, con el tema... Bien importante, porque es el que está más abajo de los ríos y de los otros cuerpos de agua, y los recibe. Ser líder es ser eso, es liderar desde abajo, no arriba. No arriba, es estar con la gente, empujando a la gente para que la gente crezca y ellos sean mejores líderes también. ¿Considera usted que hay que deponer? Y eso no se está haciendo. Que hay que deponer esos intereses. Pero lo queremos hacer. ¿Considera usted que hay que deponer esos intereses? ¿Y qué nos puede usted mencionar con su experiencia política también sobre aquellos que señalan a algunos partidos, incluido el conservador, como partidos que hacen zancudismo político y que realmente no merecen, no tienen la moral total para poder liderar organizaciones de verdadera oposición? Porque lo que están tratando de hacer es unificarse como oposición, y repito los términos que ellos usan, porque realmente lo que están tratando de hacer hace 2 años es eso, lo cual no han podido lograr. Bueno, el Partido Conservador lo que ha hecho es mantenerse de una manera legal y cumple con las leyes, no tiene que hacer ningún arreglo político. Ahorita el Partido Conservador, de hecho, es un partido de oposición. Está totalmente opuesto al gobierno y pues, ni modo, pues, así lo están manejando. Yo quisiera ver que fuéramos más propositivos, en vez de ser más buscando contras, pues. ¿Usted no considera que se hace zancudismo político desde el Partido Conservador? Es que todo eso es bien objetivo, bien subjetivo.
lo que se conoce como sacudismo político. Aquí todos los partidos han hecho eso, todos, ni uno se escapa, ni uno. Hay unos que se saben, hay otros que no se saben, pero se van a saber. ¿Lo siguen haciendo actualmente, considera usted? Es que si es una cuestión de sobrevivencia para la entidad política, mucha gente lo acaba haciendo porque la moral en ese caso se vuelve bien subjetiva. ¿Se sacrifica para poder existir como partido la Sí. moral y los intereses No de es que la nación? moral es que debemos de existir como partido. ¿Y eso es bueno? ¿Sacrificar la moral como partido? No, intereses de no nación? estás sacrificando la moral. Estás usando la moral para decir que necesitas existir como partido. Aunque eso Tu signifique existencia. pactos, negociación. Y, Es que los pactos esa es no la son- política. Los pactos no son Esa es malos. la El política. asunto es las componentes por debajo de la mesa. No hay que ponerlas por debajo de la mesa en el partido político. No hay. ¿Considera usted Todo que ha no se sido ha hecho eso en la asamblea, todo ha sido en entre la el asamblea. PLC, por ejemplo, y el FSL? Todo ha sido abierto en la Asamblea Nacional, nada escondido. Pero Porque en la yo recuerdo Asamblea que en solamente algún tiene momento- peso el Frente Sandinista. O sea, que aquí se hace y se deshace lo que dice el Frente Sandinista. Ahí se hacen los pactos, los arreglos, las alianzas en la Asamblea. Yo recuerdo que en algún momento, hace más de una década, usted criticó incluso el actuar de el PLC, el doctor Alemán, con el FSLN. Sí. ¿Ha cambiado usted de opinión? ¿Cree que no hubo pacto? ¿Componentes Mira, por debajo pactos, de la como te mesa en digo, ese momento? todos han habido. Yo no quiero, no voy a hablar de eso. Quiero leerle una Ha pregunta habido que me todo eso. envía. Yo prefiero que superemos ese discurso y pasemos a otro discurso en donde dejar de estar hablando de un pasado conflictivo que no nos lleva a ningún lado, porque nadie se libra del pecado, me van a perdonar, nadie se libra del pecado, todos somos co-creadores de la realidad que acabamos de vivir, los nicaragüenses, uno por acción, otros por omisión, todos hemos creado esta realidad, ya se acabó, no pensemos para atrás, pensemos para adelante, para el futuro, lo que queremos crear es lo que nos dice el corazón. Esa es la visión de país, enfoquémonos en eso, toda nuestra energía debe ser hacia el futuro, no hacia el pasado. Volví a ver qué triste este discurso, de repente en el que podemos haber caído, de estar buscando cosas que no llevan a ningún lado, no nos llevan a una solución de país. A propósito del foro que sí busca una solución, me pregunta un amigo televidente, ¿cuál es su propuesta y si esa reunión de 160 personas es para reconciliarse con Ortega? Y aprovecha para enviarme una segunda pregunta y me dice, pregúntele en cuánto le vendió su propiedad al presidente Daniel Ortega. ¿Hay alguna propiedad que le ha vendido el presidente de la República? Yo no le he vendido ninguna propiedad al presidente de la República. Eso es falso, de toda falsedad. Yo le vendí una propiedad a una empresa privada, a un señor de una empresa privada. Punto. Con respecto a la a la primera pregunta que hacía, si la reunión busca reconciliarse con el presidente de la República. La reunión busca que todos los nicaragüenses nos reconciliemos. ¿Es nicaragüense Ortega? ¿Sí o no? Sí, buscamos cómo reconciliarnos con el gobierno. Esa es la verdad. Buscamos cómo reconciliarnos con el sector social. Sí, esa es la verdad. Nicaragua necesita reconciliarse todos con todos. Es el momento de empezar a escucharnos y de buscar cómo salir adelante como país. No hay otra solución para nosotros. El pleito no nos lleva a ningún lado. Don Alejandro, ¿cómo se van a reconciliar con el gobierno si hubo un par de intentos de diálogo en los que fracasaron? El gobierno firmó acuerdos, lo ha incumplido y hasta este momento él ha manifestado que habrá un momento en que tendrán que dialogar con empresarios y hasta con aquellos que... Yo no puedo responderle por el gobierno, pero me acuerdo yo pues que cuando llegó una vez el presidente a hablar ahí, salió el muchacho este,
lo insultó y entonces el otro se fue, ya está. Se acabó el problema. ¿Considera que se actuó mal en esas negociaciones? Entonces? Eso no es negociar, eso no es escucharnos, eso es llegar a insultar y a ofender. Aún así, tenemos que cambiar nuestro discurso, todos, los jóvenes, los viejos, todos tenemos que ayudarnos, hombre, como nicaragüenses, empezar a colaborar. Pero usted sí daría entonces un voto de confianza que el gobierno, con esta nueva actitud propositiva que ustedes están teniendo, mire, este sí gobierno pueda negociar va a y seguir cumplir. mandando aquí. Las elecciones, a como están en la oposición, las va a ganar el frente. Entonces, ¿están conscientes de eso? Tenemos 4 años más legales de un presidente, porque lo van a elegir. Entonces, el pueblo lo va a elegir. Es un presidente constitucional, el presidente Daniel Ortega, pese a no haber hecho ningún tipo de consulta y haberse reelegido cuando la Constitución se lo prohibía. Yo no estoy hablando de constituciones, no estoy hablando de... No, pero eso es lo que los rige a los nicaragüenses. La Constitución, sí, pero también tenés que enterarte de que no vivimos en un país democrático. Entonces, ¿qué se busca? Se sí, busca esa era mi pregunta, democracia, precisamente. pero no se busca la democracia peleando, se busca la democracia dialogando. Pero ¿a qué resultados esperan ustedes llegar, don Dialogando. Alejandro, con este foro? El resultado específico, ¿qué es lo que buscan? Acciones. ¿Qué acciones? ¿Acciones en el tema de la reforma electoral? ¿Acciones para unificar o para ver, digamos, las candidaturas? ¿Acciones para garantizar la restitución de derechos que muchos sectores dicen que no existen derechos? ¿Cuáles son esas acciones? Una acción es que es para fortalecer el sector privado. Esa es una acción, porque nació, esto que vamos a hacer ahorita nació en el primer foro, y allá, en el primer foro se tomaron 3 decisiones: fortalecer el sector privado, preparar las bases para una negociación magnánima entre los nicaragüenses, y eso lo decidió toda la gente, no lo decidió. Y tercero, buscar cómo hacer normativa y un procedimiento bien hecho para ese diálogo y que se incluya también al sector internacional. Entonces, sobre esos 3 temas es que se van a trabajar en este foro. Entonces, un grupo va a presentar acciones concretas que fortalecen al sector empresarial. Eso nada tiene que ver con el gobierno. Otro grupo presenta acciones concretas que se deben de tomar en este país para poder tener un diálogo nacional magnánimo con visión de nación. Eso es bueno para el país. Nadie lo está haciendo. Aquí todo el mundo se está peleando. Eso no puede ser. Tercero, ya el procedimiento pues, a seguir, que sea correcto, que sea un procedimiento nítido para que podamos dialogar, escuchándonos y encontrar una solución. ¿Entendés? Esas son las 3 áreas de trabajo. Pero ¿cuál es esa solución, don Alejandro? Porque aparentemente no sé yo cuál es la solución. Lo acabamos de escuchar como con un espíritu de resignación, porque usted acaba de mencionar que vamos a tener 4 años más con el actual gobierno del presidente Ortega. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución buscan? Ahí están las encuestas. Mira, mamita, a cómo están las cosas, esto es lo que te quiero decir, a cómo están las cosas, y si hay unas elecciones ahorita, ponerle, ¿quién las gana? Seamos prácticos, objetivos. ¿Quién las gana? Es que de eso estamos claros. ¿Qué encuesta cree usted? ¿La que dan arriba del 50% apoyo Yo creo de en Ortega? En la de Raúl. Creo que Raúl es un hombre muy honrado. Raúl Obregón. Creo en esa encuesta. Y yo lo veo y yo estoy viendo lo que él dice. Pa. Pero nada tiene que ver lo que yo creo. Lo que yo creo es secundario. Nada tiene que ver mi pensamiento, mi creencia, Lo importante aquí es lo que la gente, los nicaragüenses todos juntos, dialogando, queremos. Es ahí donde tenemos que enfocarnos. Entonces la solución que ustedes buscan, don Alejandro, probablemente, según lo que yo he entendido hasta el momento con sus planteamientos, es una estabilidad, esté el gobierno que esté. Ya yo no sé quién va a estar, pero como están las cosas,
no me vengas con cuentos que va a ganar el frente. No, es que eso no está en cuestionamiento. Yo respeto su punto de vista, estamos claros cuál es el panorama político. Sino más bien lo que yo quisiera, correcto, lo que yo quisiera es que quede claro cuál es la solución que ustedes buscan, porque si están tratando de hacer un foro, buscan una solución. Entonces, ¿qué es lo que se busca al final? Lo que buscamos hacer, te voy a ser franco, lo que quisiéramos nosotros que ocurriera en Nicaragua es un movimiento. Es un movimiento de convivencia, de coexistencia, que podamos converger todos en cómo podemos vivir mejor en este país. Independientemente si gana el presidente Ortega o la oposición llega al poder. No sé, esto está por encima de todos los partidos políticos, esto está por encima de todo, porque pues, nada tiene que ver, esto está buscando como una plataforma que esté por encima de toda esta chanchada que hemos estado viviendo. Es que lo ideal es que independientemente de que si fulano es sandinista o no es sandinista, cree en Dios o no cree en Dios, nos respetemos todos independientemente del pensamiento. El detalle está de que hay instituciones, incluso en este país, que por pensar diferente violan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se puede cambiar eso en este país? No sé, vamos a ver, preguntémosle veamos, son preguntas importantes. Que la respuesta no la tengo yo, la tenemos los nicaragüenses, todos, en concurso. Cuando una persona decide por todas, hay problemas. ¿Eso pasa en Nicaragua actualmente? Sí, o cuando un grupo de personas decide por todas, hay problemas. Pero cuando hay consenso, cuando todos decimos va de viaje, vámonos por aquí, por este camino, ahí ya no hay problema, hay menos problemas. Pues. Los problemas se minimizan tremendamente porque nos estamos enfocando en algo que queremos crear. Y queremos crear una Nicaragua líder en Centroamérica. Si tenemos todas las capacidades para hacerlo. ¿Qué propuesta estarían llevando ustedes al gobierno del presidente Ortega como parte del fin de este foro fortaleciendo la convivencia? Nosotros, no sé, el presidente pues qué es lo que va a hacer ahí, pero la propuesta es lo que diga, el resultado del foro se lo vamos a proponer a todos. Pero en este momento usted no tiene una respuesta. Y no lo proponemos nosotros, fíjese bien, que los grupos de trabajo que se conforman ahí, es la gente, son ciudadanos que se organizan en grupos autodirigidos, sin dirección de nosotros, yo mía o el grupo que nos juntamos para hacer esto. Entonces, esos grupos autodirigidos tienen su propio liderazgo. Sería ayudarles a que expandan y puedan llevar el mensaje de cómo podemos convivir mejor los nicaragüenses. Y cuando hablo de convivencia, por favor entiéndanme, estoy hablando de convivir en el hogar, estoy hablando de convivir marido y mujer, en donde se reduce la violencia contra las mujeres, en donde los niños pueden criarse en familia sin tener hogares abandonados. Eso significa convivir. Y de eso se trata esto. Porque cuando aprendemos a convivir en la política, también aprendemos a convivir en el hogar. ¿No se trata de acomodar al sector privado ante la posibilidad de que el presidente Ortega continúe en el poder? Como me lo dice un amigo televidente ahorita. Yo no sé quién va a ganar, hombre. Si yo no soy Saburín, pero las encuestas dicen que seguramente va a ganar él, nada más. Pero yo no sé. Las encuestas hablan. Hay otras encuestas que dicen que menos del 20% incluso apoyan al presidente de la República. Cuidado que con el 20% la gana. Porque pues, no, están todos divididos, hombre. Ese es el problema. Que realmente esa es una posibilidad totalmente real. ¿Verdad que pero no? Parece que la oposición no lo entiende. Y bueno, ojalá que lleguen al foro. Por favor, lleguen. Los invitamos. Denos un chance, hombre. Sus conclusiones, sus recomendaciones finales, si quiere opinar respecto al papel de la oposición, al papel del gobierno, ¿qué le diría a estos sectores? Para convivir necesitamos dejar de odiarnos, de tener resentimientos. Para convivir necesitamos
cambiar nuestra manera de sentir. Y esa es una decisión personal. Algo puede suceder en un momento que te molesta, te pone bravo. Está bien, pues eso sucedió raflá, ni cuenta te diste. Pero una vez que estás bravo y te das cuenta que estás bravo, vos tenés todo el poder personal para decir, ya no quiero estar bravo, ya no voy a estar bravo, me voy a portar bien con la gente, no voy a tratarla mal. Tenemos nosotros ese poder personal. Usémoslo. En vez de estarnos agrediendo, usémoslo para platicar entre nosotros con confianza. Porque si elevamos la confianza, elevamos la convivencia también. ¿Cuándo, dónde y si tiene un costo este foro? No tiene ningún costo, no tiene ningún costo. ¿Dónde? Ahí en el centro de convenciones del Hotel Hex hay un correo electrónico a donde se puede... Sábado 28 de noviembre. Sí. ¿A qué hora? Eso comienza a las 8 y termina tipo 3 de la tarde. Bueno, queremos agradecer que nos haya acompañado Alejandro Bolaños Davis, que ha planteado su sentir de acuerdo a lo que él piensa en cuanto a la coyuntura política actual, la propuesta que ellos tienen como foro fortaleciendo la convivencia y los pronósticos que ha visto hasta ahora según lo que se ha vivido en Nicaragua en los últimos meses. Quieren reconciliarse con el presidente de la República, a quien ve y cree que las encuestas tiene un apoyo de más del 50% de los nicaragüenses. Nos vamos a una breve pausa comercial, enseguida regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de Debates y Soluciones. En la primera nos acompañaba Alejandro Bolaños Davis, quien daba su postura con respecto a cómo está desempeñando su papel la oposición nicaragüense y el mismo gobierno. En esta segunda parte nos acompaña el analista político Fanor Avendaño. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer que nos acompañe, doctora Avendaño. Bueno, en la primera parte de don Alejandro Bolaños Davis hacía, digamos, sus planteamientos, sus pronósticos, y de este foro cuyo objetivo prácticamente no está muy claro, solo saben que van a reunirse y hablar de 3 temas torales. Sin embargo, de ahí aparentemente va a salir una propuesta. ¿Qué opina de lo que él compartía con nosotros? Es bastante difícil en el país encontrar similitudes, y aquí hay que entender que lo que puede existir y lo que debe de existir siempre es una vocación a resolver la problemática del país, pero resolverla de la legitimidad, resolverla desde la perspectiva de que la gente y la ciudadanía desea. O sea, en este sentido, lo que nosotros planteamos es que ¿qué temas torales tiene la sociedad nicaragüense? La sociedad nicaragüense, a mi modo de ver, ya tiene problemas fundamentales que resolver. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el tema del empleo es vital en el país. Estamos cada vez más con más desempleo. Tenemos el problema y la necesidad de resolver la problemática económica que se va agudizando constantemente. Y también tenemos la problemática de la seguridad ciudadana. Si estos elementos que son vitales del sentimiento de la población los acoplamos a un proceso de justicia en la legitimidad institucional, la población nos va a decir sí, esto sí procede. Pero atender tantas cosas de mucho interés y cosas inclusive que no están tan visibilizadas o se han dejado de visibilizar, pues siempre nos va a llevar a un debate. Pues yo creo, pero en principio, todo esfuerzos por sincerarnos, por decirnos la verdad a los nicaragüenses, por decir que necesitamos un estándar superior de justicia,
decirnos que necesitamos una resolución inmediata al problema económico de cada casa nicaragüense y a solucionar el empleo. Pues indudablemente todos tenemos que estar ahí. Ya vemos inclusive lo que está pasando ahorita, se está atentando contra los nicaragüenses que van a Costa Rica, porque ya no es un negocio tener a muchos nicaragüenses en Costa Rica, según la Fundación Arias. Entonces, todas estas problemáticas, ahora vamos a tener un nuevo problema con los nicaragüenses que buscan esos espacios, ¿verdad? En base ahora a una actitud de que ya a los nicaragüenses se les va a comenzar a crear las condiciones, ya están creando las condiciones psicológicas y mediáticas que son un problema los nicaragüenses en Costa Rica. Quiero preguntarle en cuanto a las declaraciones de don Alejandro. Yo le preguntaba si él se consideraba un opositor o un aliado, y eso no descarta, por supuesto, al actual gobierno. Precisamente iba orientada a eso la pregunta. Él decía que él no es un opositor, que no es bueno verse o llamarse opositor en este momento, sino más bien aliado, y que el presidente Ortega es un nicaragüense y que hay que conversar con los nicaragüenses, y da un voto de confianza tanto a una nueva negociación cuya propuesta va a salir de este foro aparentemente, y también da un voto de confianza prácticamente absoluto a la encuesta de MIR. ¿Qué opina usted, doctor, respecto de estas cosas? Todos son, vuelvo a decir, son percepciones de cada quien. La percepción principal que veo yo en la población, porque camino con la población, vemos a la población en sus necesidades, es que hay problemas fundamentales en el país que no necesariamente te lo tiene que reflejar una fotografía del momento de una encuesta. El problema fundamental del país es que se está caminando hacia una pobreza extrema. El problema fundamental del país es que cada día hay menos plazas de empleo. El problema del país es que no está viniendo el turismo. Y hemos dicho, gobierno de Nicaragua, hay que flexibilizar las líneas aéreas para fortalecer el turismo y la inversión. Hay que flexibilizar las aduanas, dice el sector privado, ustedes se los han dicho. Hay que flexibilizar y destrabar aspectos de la macroeconomía para que no empecemos hacia una recesión. Hay que fomentar la inversión pública y privada en el empleo. Esa es la encuesta que vemos diario en el país, que la gente quiere. ¿Qué te dice la gente? Usted le pregunta a cada casa, ¿cuántos están desempleados? Dice, nuestro desempleo ya va en una paridad al empleo, y eso es extremadamente desastroso en cualquier economía del mundo. Estamos ya prácticamente en un subempleo, y esas cosas son las que verdaderamente a nosotros nos tienen, indudablemente, como insistía yo, nos tienen que hacer reflexionar. Los nicaragüenses que están en el exterior prácticamente están manteniéndonos con las remesas a muchos hogares nicaragüenses, y eso tenemos que ver. De cada 10 hogares de Nicaragua, vean las estadísticas formales que hay, de cada 10 hogares, de esos 10 hogares, 6 tienen a un nicaragüense en el exterior. Esto es muy importante que saberlo. Y ahora, vuelvo a repetir, con lo que esta maliciosa Fundación Arias en Nicaragua, tratando ya de desvirtuar lo que nicaragüenses entran a Costa Rica y tratar de quitar ese espacio que nicaragüenses con derechos humanos se han ganado en Costa Rica. ¿Se puede confiar en un nuevo esfuerzo de negociación, en que el gobierno del presidente Ortega pueda sentarse en una negociación y cumplir acuerdos, tomando en cuenta las 2 negociaciones o diálogos anteriores? Se tiene que hablar de acuerdos concretos en el país. Y aquí ya no podemos, y ahí sí tenemos que ser muy claros, no se puede iniciar procesos políticos de concertaciones que necesariamente tienen que darse, y esto es inclusive coadyuvando, ¿verdad?, con la comunidad internacional sobre aspectos económicos y a la par sobre aspectos políticos. No se puede desprender la ruta política, entiéndase, en primer lugar, justicia, reivindicación legítima de los derechos civiles, proceso electoral, a la par de la economía del país, la inversión nacional, la inversión extranjera y la seguridad jurídica para la inversión privada en el país. Por lo tanto, tienen que ir de la mano esas 2 iniciativas. Ahí es donde se va a dar
Y en pocos meses, y esto hay que decírselo a la población, en pocos meses se van a dar los acuerdos fundamentales para entrar a un proceso electoral. No puede haber ningún tipo de proceso electoral y no puede haber nada que vaya a legitimar unas elecciones si no se da un acuerdo muy específico, muy claro, donde la gente diga voy a ir a depositar mi voto porque mi voto va a valer, independientemente para quién vaya y a quién vaya a ganar. Lo que debe haber una legitimidad de ir a depositar el voto para que dentro de esa legitimidad se convierta en la legalidad de declarar a quien vaya a ganar las elecciones. A propósito de quien gana, Alejandro Bolaños David decía, si las elecciones fueran hoy, no nos engañemos, ganaría el actual presidente Ortega, y aseveró que incluso podría tener otro periodo presidencial. ¿Usted comparte la misma percepción, doctor? Todo mi aprecio para Alejandro, pero las elecciones las vamos a ganar nosotros. Usted va a ver que nosotros vamos a ganar un gobierno legítimo, institucional, y vamos a demostrarle a Nicaragua que con un discurso de ponderación, con un discurso de empleo, de justicia, de seguridad democrática y seguridad ciudadana, de respeto a la institucionalidad, Nicaragua en 2022 va a tener un nuevo gobierno. ¿Pero esto se podría lograr con una oposición unificada o tal cual es ahora? Tomando en cuenta la realidad del margen que se necesita en Nicaragua para poder ganar, que prácticamente es bien fácil ganar. Quiero decirle, todos los procesos democráticos se legitiman al presentar las ofertas políticas. Entre más ofertas políticas hay, más legitimidad democrática se encuentra. Y quienes van a hacer la diferencia son los liderazgos cuando presenten las propuestas de gobernabilidad. Nicaragua requiere, la necesidad ciudadana es requerir de gobernabilidad, de estabilidad social, de empleo, de justicia, de libertad para las presas y presos políticos, de libertad para los sectores y sociales, la lucha contra la violencia de la mujer, la educación, la salud, ahora que tenemos la pandemia, el huracán, y aprovecho para darle mi mensaje a las personas que sufrieron por lo de los dos huracanes y también por lo reciente, pues, del desastroso accidente en Guaslala, que cómo han quedado nuestras carreteras, sí. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones de este país que trabajaron cobijados en un solo espíritu, a los soldados de nuestro país que se partieron el alma, a la gente de la fuerza, a los organismos de lo que cuidan la seguridad pública del país, a las alcaldías, pero a la sociedad, a las iglesias evangélicas, a las iglesias católicas, esos pastores que trabajaron como los santos, como Pablo Smith en Bluefield, y tantos pastores aquí, y sobre todo tantos líderes espirituales de las iglesias católicas y evangélicas. Cuántas parroquias de las iglesias católicas ahorita están acopiando, pues, sobre todo ahorita en Otepe, en las zonas también que no se menciona, como el Chinandega. Chinandega tiene zonas que fueron afectadas, pues. Allá andan nuestros colegas como Carlos Ramos buscando también cómo contribuir. Aquí hay que contribuir con todos y hay que reconocernos todos. También reconocer y mandar el mensaje que no tenemos que hablar de sectarismo o no tenemos que practicar el sectarismo. El sectarismo, el partidismo, para llevar un apoyo a la comunidad es un pecado. Así, literalmente es un pecado adueñarse de la calamidad de alguien y decir que solo yo te lo puedo resolver. Eso es un pecado. Por supuesto, hay que priorizar la necesidad humanitaria de la gente, y me uno a ese comentario suyo de solidaridad con tantas personas afectadas por todo lo que hemos visto en nuestro país en los últimos días. Pero en cuanto al tema también que compartíamos con Alejandro Bolaños David, él decía que se va a hacer una propuesta producto de este foro. Sin embargo, dentro de las prioridades de temas que se van a abordar, mencionaba el fortalecimiento del sector empresarial, mismo sector que algunas de sus cámaras han externado, por ejemplo, opiniones y solicitudes al gobierno del presidente Ortega para ver el tema de la reforma tributaria y el tema económico. ¿Se debe priorizar ver el tema económico antes de un acuerdo político o debe de ir de forma paralela? El tema económico del país para
Sobre todo en este plantearlo momento, de una ¿no? manera sencilla es la prioridad desde la perspectiva de la necesidad de cada ciudadano y cada familia. Desde ahí yo totalmente de acuerdo. Pero debe ir acompañado, todo acuerdo económico en un país que quiere resolver de fondo su situación, de un acuerdo político. Si tuvo la valentía el sector privado, errado o no, de decir, presidente de la República, tenemos la obligación de resolver esto y pedimos sentarnos. Así tiene que entender la valentía del sector político, de que nos vamos a sentar, o se van a sentar, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este caso van a ser pocos los escogidos y muchos los llamados. Indudablemente, pues van a estar ahí, se tienen que resolver. Que es algo muy importante que usted decía, Jocelyn, y me gustó mucho observar cuando usted dijo, todo tiene que ser sobre la mesa. La población no requiere ya de acuerdos de cúpula que se vayan a anunciar después de meses de haberse acordado. Y esto no quiere decir, cuando hablamos de sobre la mesa, de que va a haber una asamblea y que va a llegar Raimundo y todo el mundo. O que se va a televisar el diálogo, como ocurrió en algún momento, o que se va a hacer, o se va a hacer un exhibicionismo mediático. No, a todos nos encantan las cámaras, pues, y nos emocionamos siempre cuando estamos frente a una cámara. No, debe ser algo muy serio, diamétricamente definido qué va, a dónde vamos, grupos de trabajo, acuerdos políticos, reformas sustantivas económicas, se requieren reformas sustantivas, reformas sustanciales en lo político, en la ley electoral, en determinar quiénes van a contar los votos, quiénes los nicaragüenses consideramos que va a haber legitimidad para garantizar la legalidad de ese proceso electoral, y sobre todo que Nicaragua requiere de algo muy importante. Cada vez las personas estamos más involucradas en los discursos políticos de uno y otro lado, que en determinar que cada casa que nos está apreciando ahorita con este canal que tiene cobertura nacional, cada vez estas familias tienen más dificultades económicas, sociales, educativas y de salud. Cada vez hay más problemas en la gente de tercera edad y en los niños y niñas. Y cada vez a veces tenemos para llenar una recarga de 20 pesos en un celular, pero no tenemos el dinero para llenar el estómago de la familia. Y eso tiene que preocuparnos, tiene que ser nuestra prioridad en la agenda. Empleo, seguridad en justicia, seguridad ciudadana e inversión. No puede haber empleo si no hay inversión. No puede haber empleo si no hay una seguridad jurídica para el sector privado pequeño, mediano y grande. No puede haber diálogo si no hay un acuerdo económico. Esa es una verdad ineludible de lo cual nosotros tenemos que estar muy conscientes. Tiene mucho que aprender todavía la oposición en Nicaragua. Tiene tiempo para aprender, para seguir ejercitando la idea de poder unificarse. Yo creo que hay un gran espíritu de los sectores y los liderazgos políticos, que hay divergencias, que hay diferencias humanas, que hay estrategias diferentes. Pues sí, para eso somos y para eso son sectores democráticos. Los liderazgos van construyéndose, los consensos se van tejiendo, armándose, y yo tengo mucha fe, mucha voluntad de que también está a la disposición de que esas personas, esos liderazgos, esos primos entre iguales, después vayan a resolver y representar al país. Hay mucho vigor, hay mucha juventud, muchos profesionales jóvenes, muchas mujeres en este país con gran esfuerzo. Yo no estoy decepcionado de la oposición, al contrario, creo que hay una gama de hombres y mujeres que tienen mucho que ofrecerle al país, y sobre todo que se ve pues que hay un espíritu de sacrificio y de generosidad para con Nicaragua. En un diálogo eventual lo podríamos estar viendo, como usted lo manifestaba, en los próximos meses, y qué temas se estarían negociando de primera mano, lo más importante. Y con eso quiero que concluyamos, doctor, también con su mensaje, tanto a quienes dicen llamarse, son opositores en Nicaragua, al gobierno actual, y a aquellos sectores que no asumen una
política pública, pero que tienen un sentir, y es que Nicaragua salga adelante de toda esta controversia y de toda esta coyuntura que enfrentamos desde el 2018 hasta la fecha, donde prácticamente se ven algunos sectores como adversarios, hay ofensa, hay odio de por medio y hay tantas situaciones que le han hecho daño al país. Bueno, lo primero, porque es bastante extenso y le agradezco mucho, lo que tenemos que hacer en un diálogo es fijar los aspectos más vulnerables, inmediatos y emergentes en el país. Problema del empleo, problema de salud, problema de seguridad ciudadana, problema de justicia que pasa por liberar a los presos y presas políticas que jamás lo podemos olvidar. Eso es lo primero. Segundo, en lo político, esa mesa que hemos dicho aquí muchas veces, tiene que haber dos mesas paralelas, pero al mismo tiempo concertar que esas mesas resuelvan simultáneamente. Una no puede resolver sin la otra. Diálogo sobre la nueva forma de estructurar el Consejo Supremo Electoral, el recambio o el relevo o la recomposición del mismo. La reforma básica en base a los acuerdos de la OEA a la ley electoral y establecer en Nicaragua ya como un sistema político que estamos en pre-campaña o en pre-proceso electoral, la total, ¿verdad?, garantía de los derechos ciudadanos y políticos para plantearle los programas de gobierno a la población de los diferentes sectores. Esto es lo uno. Y lo último que me decía es que, ¿qué hacer con el liderazgo de la oposición? Si yo si pudiera abusar de darle un consejo a los colegas de la oposición, porque a veces estoy para que me lo den a mí, yo les diría que esto requiere que tengamos una visión de nación, que una cosa es los problemas de oposición que son legítimos y oponernos al sistema, y otro es que tengamos una visión de Estado. Por ejemplo, tenemos que protestarle a gente que nos están enseñando, los hermanos nicaragüenses, a nuestras instituciones, como las mentiras que está diciendo la Fundación Oscar Arias contra nuestro Ejército Nacional y contra nuestro país y nuestros ciudadanos. Porque ya simple y sencillamente, ya los nicaragüenses, para la Fundación Arias y otros sectores que tienen en una desproporción y calamidad al pueblo, al hermano pueblo de Costa Rica, ya no es negocio que estén los nicaragüenses nuestros allá. Entonces han comenzado, y aquí lo denunciamos, han comenzado una campaña contra los nicaragüenses que quieren ir a trabajar allá. Y eso tenemos que verlo desde ahorita, y ahí tenemos que estar los sectores de los liderazgos políticos. ¿Considera que son acusaciones sin fundamento en perjuicio de las instituciones nicaragüenses? Totalmente. Ahí, y tenemos que levantar la voz porque es contra el Estado y la nación nicaragüense. Apartemos al gobierno del presidente Ortega, no. Veamos que ya hay, como ya no es negocio tener a los nicaragüenses allá, han comenzado a torpedear a nuestros nicaragüenses y como el primero huye, atacando a nuestro ejército de Nicaragua. Gracias, doctor Fanora Avendaño, por externarnos su opinión y su análisis respecto a toda esta diversidad de temas. Nosotros vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. Le invitamos a que usted esté pendiente después del corte, pero antes comunicamos con usted y agradecemos siempre esa preferencia, no solo a través de la televisión, sino a través de las redes sociales también. Y compartimos la tendencia de las interacciones con nuestros invitados. En la primera parte del día de ayer nos acompañó doña Carmen Gilepran, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, 43.123 personas alcanzadas, 55 veces compartidas, 325 me gusta. En la segunda parte, el exdiplomático y analista Bosco Matamoros, un total de 65.230 personas alcanzadas, 193 comentarios, 80 veces compartidas y 606 me gusta. Gracias como siempre por esa preferencia. Hacemos pausa, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
La frigidez implica falta del disfrute o placer en las relaciones sexuales. Esta alteración, que puede afectar a hombres y mujeres, aparece especialmente en el sexo femenino, afectando a 1 de cada 10 mujeres. Las mujeres que presentan frigidez no disfrutan durante el sexo porque no sienten placer sexual. Esto se traduce también en una ausencia de sensaciones eróticas durante las relaciones sexuales. La frigidez puede aparecer en diferentes momentos de la vida. Si se manifiesta desde que la mujer empieza a mantener relaciones sexuales, hablamos de una frigidez primaria o total. Si en cambio aparece más tarde, hablamos de una frigidez secundaria o parcial. Muchos son los causantes de esta alteración, entre las cuales la falta de confianza y las alteraciones hormonales. No pierda sintonía de la siguiente entrevista y conozca más sobre este tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en Sexualidad y Familia. Vamos a hablar acerca de la frigidez femenina. Para ello se encuentra conmigo la doctora Yelva Jarquín. Ella es especialista en salud reproductiva. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí con nosotras en Acción 10 en la mañana. Buenos días, gracias a vos, Michelle, también. Veíamos cómo Christopher explicaba el concepto básico de lo que es la frigidez femenina. Esto significa que es una falta de apetencia sexual, es una falta de estimulación por parte de las mujeres. ¿Y cómo se da? ¿Cómo es que las mujeres llegan a este punto? Bueno, la misma palabra tiene una etimología que inmediatamente nos hace pensar de qué se trata, porque viene del latín frío, frigidez, de frío, frialdad. Por más que te estimulen, ¿verdad?, no hay una respuesta. Recordemos que la respuesta sexual en la actividad sexual está compuesta del deseo, la excitación y el orgasmo. Entonces, la frigidez es un trastorno de la excitación sexual, y por lo tanto pues tiene generalmente las mismas variables que cualquiera de las disfunciones sexuales. El 30%, del 10 al 30% de las mujeres está afectada por este problema y tiene una causa multifactorial y multisistémica. Para que haya una respuesta sexual adecuada, los órganos y sistemas deben de estar perfectamente en armonía. Entonces, pueden haber causas que pueden ser emocionales y pueden haber causas físicas propiamente. Dentro de las causas emocionales están las causas psicológicas, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión, los traumas, los miedos, los sentimientos de culpa. Las relaciones interpersonales también pueden afectar el trastorno de la excitación. Y dentro de las causas físicas tenemos un gran grupo de problemas. Por ejemplo, el uso y abuso de sustancias nocivas, el alcohol, el tabaco, por ejemplo, los narcóticos o los estimulantes, enfermedades como las neuropatías, la diabetes, la esclerosis múltiple. ¿Esta disfunción puede aparecer en cualquier momento de la vida sexual de una mujer o tiene una edad determinada? Por ejemplo, se asocia mucho con la menopausia. La verdad es que hay factores de riesgo, que podríamos hablar de factores de riesgo. Por ejemplo, sí puede aparecer al inicio de la vida sexual o puede aparecer en el curso del desarrollo de la vida. Y decíamos que pueden haber factores de riesgo, por ejemplo, si hay una disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales, la edad, por supuesto, los años de matrimonio, la actitud que tengan las mujeres para la actividad sexual. Y también hay factores que son propiamente individuales, socioculturales y psicológicos. Pues entonces hay una gran variedad de factores que pueden influir. ¿Tratamiento, doctora, ya para ir finalizando? El tratamiento está dirigido en base a determinar la causa. Primero hay que hacer una historia clínica. Si el problema es persistente, decimos que ya hay un trastorno más de 6 meses y el tratamiento va encaminado a resolver la causa. Si es un trastorno psicológico, pues entonces están las terapias psicológicas. Si es un problema realmente físico, entonces tenemos que determinar si hay una enfermedad médica de base y tratar esta enfermedad médica de base. Y por último,
los estilos de vida, hacer dieta, ejercicio, bailar, correr, dormir bien, ¿verdad? Y podamos disfrutar realmente. Siempre hay un tratamiento, siempre hay una salida para este tipo de problemas. Excelente, doctora, por esas recomendaciones. Esperamos poder continuar hablando de este tema en otras ediciones de aquí de Acción 10 en la mañana. La doctora Yelva Jarquín, experta en salud sexual reproductiva y también salud pública. Ahora yo le doy traslado a Jocelyn, quien se encuentra muy bien acompañada y tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Jocelyn. Así es, Lucía, gracias por esa excelente recomendación para todos nosotros y todas las personas que nos están viendo. Ya estamos finalizando la revista de este martes 24 de noviembre, Jocelyn. Así es, tenemos saludos para una compañera muy linda hoy, Sofía Guadalupe Cruz, cumple sus 6 añitos de feliz existencia. Saludos de parte de toda su familia, pero sobre todo de mi buen y apreciado amigo, colega Abraham González, hasta allá en Nagarote, él nos sintoniza. Abraham González le saluda a su tío con mucho cariño, a Sofía Guadalupe Cruz, mi mentor, Abraham, ¿verdad? Colega que me enseñó mucho en el periodismo, así que un gran abrazo para él también. Así es, muchísimas felicidades también para su niña y a todas las personas que el día de hoy llegan a un año más de vida. Muchísimas felicidades y bendiciones, que la pasen a lo grande. De esta manera ponemos punto final a esta edición de Acción 10 en la mañana. Será hasta el día de mañana. Feliz día.